Bien, para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa una de esas preguntas, de las grandes, ¿no? ¿Qué va a pasar exactamente cuando Cristo regrese? Y sobre todo, la pregunta que ha alimentado miles de debates. ¿Quién se va y quién se queda? Una pregunta que es un auténtico campo de minas teológico, con interpretaciones que van en todas las direcciones posibles. Totalmente. Y para navegarlo, tenemos un texto de la web godquestions.org que se centra en una distinción que, según argumenta, es la clave de todo. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Exacto. Nuestra idea es meternos a fondo con el modelo que nos propone este artículo en concreto. Es una perspectiva muy influyente y vamos a ver cómo la construyen pieza por pieza para entender su lógica. Sí, y esa confusión que mencionas es precisamente el nudo que este texto intenta desatar. Parte de la premisa de que, aunque ambos eventos tratan sobre el regreso de Jesús, claro, en ambos vuelve. Eso es. Pero si los mezclamos, el mapa profético que resulta es, según el autor, completamente incoherente. El objetivo del artículo es darnos, digamos, un GPS para diferenciar estos dos momentos. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer destino en ese mapa, el arrebatamiento. ¿Cómo lo define la fuente? Pues el texto lo presenta como una especie de, bueno, de extracción divina. Extracción. Sí, no es el regreso de Cristo a la tierra, sino un descenso hasta las nubes con un único propósito, llevarse a su iglesia, o sea, a todos los creyentes. Vale. Pero lo interesante no es solo el acto en sí, sino la palabra que usan los textos originales, arpazo, que implica un arrebato súbito, casi violento. No es una invitación tranquila, es un rescate de emergencia. Un rescate de emergencia. Esa imagen ya cambia bastante la perspectiva. El artículo cita dos pasajes clave para esto, primero Tesalonicenses y primero Corintios. Sí, Y el detalle que ofrece es casi cinematográfico. Describe cómo los creyentes que ya han muerto resucitan y junto a los que todavía viven son transformados y suben para encontrarse con el Señor en el aire, y esto es clave. en un abrir y cerrar de ojos. Instantáneo. Exacto. Y aquí ya tenemos la primera parte de la respuesta a nuestra pregunta. ¿Quién se va? Según este modelo, los creyentes. El destino no es la tierra, sino un encuentro en el aire. Es un acto de traslado, una liberación, como lo llama el texto. Una liberación que ocurre exclusivamente para un grupo específico y que el resto del mundo, entiendo, no presencia directamente. Justo. Vale, ese es el primer acto. Misterioso, instantáneo, un rescate. ¿Y el segundo? ¿Qué es entonces la segunda venida? Pues si el arrebatamiento es una partida sigilosa, la segunda venida es un desembarco a escala global. Ah. El propósito es radicalmente opuesto. Aquí sí que regresa a la tierra y lo hace, según la fuente, para poner fin al mal, vencer a la figura del anticristo y establecer su reino milenial. Es una intervención directa y definitiva en la historia. Y el pasaje que cita, Apocalipsis 19, describe una escena que no tiene nada de secreta. Habla de cielos abiertos, de un jinete en un caballo blanco, de ejércitos celestiales. Es una imagen de conquista, no de rescate. Precisamente, vemos dos movimientos completamente opuestos. El arrebatamiento es la iglesia ascendiendo desde la tierra, ¿Sube? y la segunda venida es Cristo descendiendo a la tierra. Y como veremos, acompañado por esa misma iglesia que se fue. Baja. La dirección, el propósito y el tono no podrían ser más diferentes. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El problema de fondo es que suenan parecidos. Ambos son el regreso de Cristo. Así que la fuente, para que no haya dudas, nos da 5 diferencias clave para distinguirlos, como un kit de detective para el lector de profecías. Sí, y si las agrupamos, vemos que no son solo detalles de un calendario, ¿eh? Dos tienen que ver con la logística, dónde y cuándo, pero las otras tres se centran en la experiencia. A quién le afecta, cómo se ve y qué se siente al esperarlo. Me gusta ese enfoque. Vamos con la logística. Primera diferencia, la ubicación, el dónde. La más visual de todas. En el arrebatamiento, como decíamos, el encuentro es en el aire. Los pies de los creyentes dejan la tierra. Y en la segunda venida, los creyentes regresan con el Señor a la tierra. Eso es. Cristo y sus seguidores ponen los pies en la tierra. Una es un éxodo, la otra es una llegada triunfal. Clarísimo. Segunda diferencia, la cronología. Y aquí entra en juego un concepto clave, la tribulación.
Este es uno de los puntos más debatidos, y el texto toma una postura muy definida. Sitúa el arrebatamiento antes de ese periodo de 7 años de juicio. Antes, o sea, los creyentes se lo saltan, por así decirlo. Exacto. Se apoya en versículos que dicen que los creyentes no están puestos para la ira. La segunda venida, por el contrario, es el gran final. Ocurre después de que todo ese caos descrito en Apocalipsis haya tenido lugar. Y el texto ahonda un poco más, ¿verdad? Llama a la tribulación el tiempo de angustia para Jacob. Y este punto es crucial para entender la lógica del modelo. Al usar esa expresión del profeta Jeremías, la fuente argumenta que ese periodo de juicio no está diseñado para la Iglesia, ¿Sino para quién? sino que es el clímax de la historia de Israel y el juicio sobre un mundo incrédulo. Por eso, según esta lógica, la Iglesia tiene que ser evacuada antes. Separa por completo el destino de la Iglesia del de Israel durante esa fase. Vale, esa es la logística. Un evento en el aire antes del juicio, otro en la tierra después. Ahora vamos a la experiencia. Tercera diferencia. El grupo afectado. Esto va al corazón de la pregunta inicial. Exacto. ¿Quién está en el punto de mira en cada evento? El arrebatamiento, como ya hemos visto, es una operación de rescate centrada en los creyentes. Ellos son los que se van. Sí, pero la segunda venida, según el texto, implica una acción opuesta. Quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Un momento. Para esto último cita Mateo 24, el famoso pasaje de uno será tomado y el otro será dejado. ¿Me estás diciendo que, según este análisis, esa frase, La que todo el mundo asocia con la gente buena desapareciendo? esa, se refiere en realidad al juicio final, donde que te tomen es algo malo? Exactamente. Y esa es una de las grandes confusiones que este modelo intenta aclarar. Plantea una inversión total. En el arrebatamiento, ser tomado es una bendición, es ser rescatado. Claro. Pero en el contexto de la segunda venida, en Mateo 24, ser tomado es ser barrido por el juicio, como en los días de Noé. Así que la respuesta a ¿quién se va? Depende por completo de a qué evento nos estemos refiriendo. Pues es un giro de guión impresionante. Una de las ideas más malinterpretadas si este modelo es correcto. Esto nos lleva a la cuarta diferencia, que también tiene que ver con la experiencia. La visibilidad. Son como la noche y el día. El texto describe el arrebatamiento como secreto e instantáneo. Lo del abrir y cerrar de ojos. Eso es, el mundo no lo ve suceder, solo ve las consecuencias, las desapariciones. Por el contrario, la segunda venida es el evento más público de la historia. El pasaje de Apocalipsis dice que todo ojo le verá. No hay nada de secreto ahí. La analogía que se me ocurre es como un secuestro alienígena frente a una invasión alienígena. ¿Es buena? Uno es súbito, misterioso, y la gente se entera por las noticias del día siguiente. El otro es una flota de naves en el cielo que nadie puede negar. Es una analogía perfecta. Una es un misterio que genera caos y especulación. La otra es una certeza abrumadora que pone fin a toda especulación. Y nos queda la quinta y última diferencia, la inminencia. Es decir, la sensación de espera. Puede pasar en cualquier momento. Y esta diferencia de experiencia es, quizás, la más importante para la vida diaria del creyente. El texto es muy claro. El arrebatamiento es inminente. Inminente. Podría ocurrir hoy, mañana o dentro de un siglo. No hay señales previas que deban cumplirse. Se basa en pasajes que hablan de aguardar la esperanza bienaventurada. Pero la segunda venida no. Para que ocurra según este modelo, primero tiene que pasar toda la tribulación. Hay una especie de lista de tareas profética. Una lista de verificación, sí. El anticristo, los sellos, las trompetas, las copas. Se pueden ver las señales y saber que se acerca. Claro. Y esto crea dos psicologías de la espera completamente distintas. La espera de la segunda venida es una de vigilancia externa. Mira las noticias, observa los acontecimientos en el mundo, busca las señales. Mientras que la espera del arrebatamiento es más bien... Una de preparación interna. Examínate, vive preparado, mantente alerta. La tensión es personal e inmediata, no geopolítica y lejana. Cambia por completo la naturaleza de la esperanza. Entonces, si juntamos todas las piezas, el puzzle que nos presenta la fuente es el de dos eventos distintos, no por capricho, sino porque si se fusionan, todo el sistema se viene abajo. Totalmente. El texto da 3 razones de peso para defender esta separación. Sí, la fuerte insiste en que las implicaciones de fusionarlos son enormes. La primera es que, si fueran un solo evento, los creyentes tendrían que pasar por la tribulación.
Y eso, según su interpretación, contradice la promesa de ser librados de la ira venidera. Exacto. Sería como si a Noé le hubieran dicho que tenía que aguantar un poco de diluvio antes de que se cerrara la puerta del arca. No tiene sentido en su lógica. La segunda razón tiene que ver con la inminencia que acabamos de discutir. Si fueran lo mismo, el regreso de Cristo no podría ser inminente. Claro. Se perdería la idea de una espera vigilante y constante, de que puede ser hoy. Se convertiría en una espera pasiva, de observar el tablero mundial. El modelo de un arrebatamiento inminente, en cambio, exige una fe activa. Es la diferencia entre saber que un examen será a final de curso y saber que puede haber un examen sorpresa cualquier día. La preparación es muy diferente. Y la tercera razón que da el texto es un argumento desde el silencio que a mí me parece muy curioso. A ver, Señala que en los capítulos de Apocalipsis que describen la tribulación, del 6 al 19, la palabra iglesia no aparece ni una sola vez en referencia a la tierra. fíjate, es un detalle que la fuente considera una prueba circunstancial de peso. La Iglesia es protagonista en los primeros capítulos. Y vuelve a serlo al final, en las bodas del Cordero. Justo. Su ausencia en la narrativa terrestre durante todo el juicio es interpretada como la prueba de que, sencillamente, ya no está allí. Fue evacuada antes de que comenzara el tiempo de angustia para Jacob. Vale. En resumen, la panorámica que nos ofrece este artículo es muy nítida y estructurada. Por un lado, el arrebatamiento. Cristo viene a las nubes en secreto en cualquier momento antes de la tribulación para llevarse a los creyentes. Y por otro, la segunda venida. Cristo viene a la tierra con los creyentes de forma pública y visible para todos después de la tribulación para juzgar el mal y establecer su reino. 2 eventos, 2 propósitos, 2 audiencias. Eso es. Con esto podemos responder directamente a la pregunta con la que empezamos, siempre desde la perspectiva de este texto. ¿Quién se va? Pues en el primer acto, en el arrebatamiento, se van los creyentes, como un acto de liberación. Son rescatados del juicio que está por venir. ¿Y quién se queda? Se quedan los no creyentes, para enfrentar ese período de tribulación. Vale. Y aquí viene el giro. En el segundo acto, la segunda venida, son los no creyentes los que son tomados o quitados en un acto de juicio, mientras los creyentes que se fueron regresan con Cristo para reinar. O sea que la respuesta a quién se va y quién se queda cambia radicalmente dependiendo de la escena en la que nos encontremos. Completamente. Y para terminar, como siempre, una reflexión para seguir dándole vueltas. Todo este análisis tan detallado se basa en una forma específica de conectar y leer varios pasajes bíblicos para construir este modelo de 2 eventos. Es una construcción teológica muy lógica y, bueno, muy popular. Pero no es la única. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para explorar por nuestra cuenta. ¿Cómo otras interpretaciones de estos mismos textos pueden llevar a conclusiones totalmente diferentes? Claro. Existen modelos donde el arrebatamiento y la segunda venida son un único evento, o donde el arrebatamiento ocurre a la mitad o al final de la tribulación. Es una invitación a ver cómo la lectura de las mismas fuentes puede generar, pues eso, diversos mapas del futuro y a entender por qué estas preguntas, lejos de estar cerradas, siguen generando tanto debate y fascinación.